después de que su primer amor falleciera, Alfredo se quedó en silencio. Durante los 4 años de matrimonio, se mostró frío y distante, sin brindarme ni una pizca de cariño o atención. Pero un día, por casualidad, lo oí mientras uno de sus amigos se burlaba de él. Alfredo, ¿no te cansas de fingir que eres mudo en casa todos los días? Debes ser asfixiante. La voz de Alfredo, fría y distante, respondió sin titubear, no estoy fingiendo ser mudo. Simplemente odio todo lo relacionado con ella. En ese instante, sentí como si el tiempo retrocediera y me encontré de nuevo en el momento anterior a la muerte de su primer amor. Impulsada por un dolor mezclado con desesperación, lo empujé hacia ella. Pero él, con un temblor en la voz, me preguntó, ¿por qué me estás empujando hacia otra persona? Luego, en su cumpleaños, preparé para él un banquete, colocando en la mesa todos sus platillos favoritos, esperando que ese día fuera distinto. Sin embargo, después de esperar lo que pareció una eternidad, Alfredo nunca apareció. La comida se enfrió, y al preguntar a uno de sus amigos, descubrí que lo habían visto en un bar. Mi corazón se hundió y, con la mente entumecida, corrí a buscarlo. La sala privada del bar estaba llena de risas y el tintinear de copas, donde un grupo de amigos de Alfredo se divertía como si nada hubiera pasado. Justo cuando estaba a punto de empujar la puerta, oí nuevamente la voz de su mejor amigo burlándose, Alfredo, ¿no te cansas de fingir que eres mudo en casa todos los días? Debes ser asfixiante. En ese momento, mi cuerpo se congeló. Otro amigo se sumó a la burla, sí, Marina es demasiado controladora. Yo tampoco querría vivir con ella. Alfredo, ¿hasta cuándo seguirás con esta farsa? Ya han pasado 4 años. Había corrido hasta allí preocupada por su salud, temiendo que bebiera en exceso y se lastimara. Pero esas palabras hicieron que mis oídos zumbaran y mis piernas flaquearan. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas, intentando contener un grito. Dentro de la sala, Alfredo, quien se suponía que guardaba silencio, habló de nuevo con esa voz helada, no estoy fingiendo ser mudo. Solo odio todo lo relacionado con ella. Es tan estúpida, ni siquiera notó que he estado fingiendo durante 4 años. Sí, te recuperaste del accidente de auto en solo un mes, y Marina ni siquiera se dio cuenta. Si no fuera por Alejandra, no habrías tenido que conformarte con Marina. Basta de hablar de Marina, hoy es mi cumpleaños. El rostro de Alfredo se oscureció mientras levantaba su copa y la bebía de un solo trago. Incluso a través de la rendija de la puerta, pude ver cómo sus ojos se enrojecían. Todo era tan ridículo. Durante 4 largos años, realmente creí que el trauma lo había dejado sin palabras, pero eso no importaba, yo siempre podía hablar. Cada día le hablaba sin cesar, tratando de arrancarle una sonrisa, contándole mis días, cocinándole platos nutritivos con la esperanza de mantenerlo saludable. Esperaba, con cada palabra, que un día encontrara un rincón en su corazón para mí. 4 años, incluso una piedra debería haberse calentado a estas alturas. Pero había un nombre que jamás me atreví a pronunciar, Alejandra. El primer amor de Alfredo, la verdadera dueña de ese bar, alguien con quien yo nunca podría compararme. En ese instante, cerré la puerta, y las burlas en el interior se apagaron de golpe. Mi cabeza daba vueltas, entonces, alguien detrás de mí me llamó, señorita Marina. No pude concentrarme en su voz. Me tambaleé hasta la acera, temblando mientras sacaba mi teléfono. Mis manos temblaban, y mi visión se nubló. De repente, comprendí que mi nivel de azúcar estaba cayendo. Me metí un caramelo en la boca para recobrar el control. Finalmente, le envié un mensaje a Alfredo, vamos a divorciarnos. Mi regalo de cumpleaños para él se convirtió en un acuerdo de divorcio. No pedí nada más, solo la villa en la que habíamos vivido durante estos 4 años. Fue en ese instante que entendí, con una claridad dolorosa, que jamás podría competir con un muerto. Ni en el pasado, ni en el futuro. De repente, una luz intensa me cegó. Vi un camión avanzando a toda velocidad hacia mí. Detrás, una voz familiar pero distante gritó mi nombre, Marina. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré 5 años atrás. Nada había sucedido todavía. El primer amor de Alfredo seguía vivo. Alfredo y yo aún no estábamos casados, y en ese instante, me invadió una sensación de júbilo. Acababa de graduarme y la familia de Alfredo atravesaba una crisis, además, su primer amor se había ido al extranjero. En mi vida anterior, renuncié sin dudar a mi prometedora carrera para unirme a la empresa en quiebra de Alfredo.
Él trabajaba hasta el agotamiento, y sus malos hábitos alimenticios le provocaron graves problemas estomacales. Todos los días le cocinaba comidas nutritivas, tratando de mantenerlo saludable. En las cenas de negocios, mientras yo bebía en su lugar para proteger su estómago, coqueteaba con esos jefes gordos y grasientos, logrando que se rieran y firmaran contratos. Quizás en aquel entonces, Alfredo se conmovió de verdad. Cuando vomitaba hasta el alma por beber demasiado, él no me miraba con desprecio, sino que me preparaba una bebida para la resaca. Después de un largo silencio, me pregunté, Marina, ¿vale la pena? Incluso ebria, jamás olvidaba cuánto lo amaba. Sonreía, con los ojos curvándose como lunas crecientes. Por supuesto que vale la pena. Amo a Alfredo más que a nada en este mundo. Pero ese momento de gratitud no resistió el paso del tiempo, ni la añoranza por su primer amor. Más tarde comprendí que él no valía la pena. Esta vez, no renunciaría a mi trabajo por él. Mi teléfono sonó. Era Alfredo. Sonaba cansado cuando preguntó, ¿ya presentaste tu renuncia? Miré la carta de renuncia en mi mano. Si no hubiera renacido, habría caminado hasta la oficina del director general y se la habría entregado. Entonces, ignorando sus súplicas, me habría empeñado en unirme a la empresa en quiebra de Alfredo. Su primer amor habría sido asaltada y asesinada en el extranjero, dejando a Alfredo destrozado y mudo. Al final, lo habría medio obligado, medio convencido de casarse conmigo. Pero esta vez, sonreí. Alfredo, acabo de enviarle un mensaje a tu primer amor y le expliqué tu situación. Dijo que volverá. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Seguramente, estaba frunciendo el ceño. Con voz baja, preguntó, ¿qué quieres decir con eso? Pronuncié cada palabra con claridad. Lo que quiero decir es que, si alguien quiere renunciar, que renuncie. Pero yo no voy a dejar mi trabajo en una empresa del top 500 mundial. ¿Qué? No le di oportunidad de responder más. Colgué la llamada. Después de decir eso, la opresión en mi pecho se alivió un poco. De repente, una voz profunda y familiar llegó desde detrás de mí. Con una leve sonrisa, preguntó, ¿te gusta tanto este trabajo? Me giré y encontré la mirada de Fernando. Había un leve destello de diversión en la comisura de sus ojos. En mi vida pasada, muchas personas nos miraban por encima del hombro a Alfredo y a mí. Pero cuando llegué al punto de vomitar sangre por beber demasiado y aún así no lograba cerrar un trato, fue Fernando quien habló bien de mí. Solo mucho tiempo después, me enteré de que el cliente originalmente planeaba hacer negocios con él. Pero fue Fernando quien sugirió que firmaran conmigo en su lugar. En mi vida pasada, nunca tuve la oportunidad de agradecerle. Sentí mis ojos humedecerse. Gracias. Fernando arqueó una ceja. No estoy seguro de por qué me estás agradeciendo, pero de nada. Desde que conocí a Alfredo en la universidad, siempre me gustó. Pero en aquel entonces, su amor por Alejandra era el tema de conversación de todo el campus. Sin embargo, al final, nunca estuvieron juntos. Y yo pensé que quizás tenía una oportunidad. Después de graduarme, me mantuve cerca de Alfredo. Cada vez que sus amigos me veían, bromeaban, ahí va la pequeña sombra de Alfredo. Pero no es tan bonita como Alejandra. ¿Por qué no traes a Alejandra la próxima vez? No me trataban como a una persona. Solo era una broma para ellos en sus reuniones. Cuando me molestaba, Alfredo fruncía el ceño. No exageres, no lo dicen en serio. Algunas personas son grandiosas en todo, pero cuando se trata del amor, pierden completamente el sentido. Bajé mis estándares una y otra vez por él. Pero esta vez, no. Seguí trabajando en la empresa de la familia de Fernando. Pensé que, con su orgullo, Alfredo nunca vendría a buscarme de nuevo. Pero esa misma noche, cuando salía del trabajo, un auto familiar se detuvo bruscamente frente a mí, casi golpeándome la pierna. La ventana se bajó, revelando el rostro frío y severo de Alfredo. Frunció el ceño, su tono impaciente. Marina, ¿qué está pasando contigo? Dijiste que renunciarías, ¿y ahora te echas para atrás? ¿Todo eso de que me querías y querías ayudarme con la empresa era una mentira? Sonreí con calma. Sí, todo era mentira. ¿Por qué renunciaría a una oferta de trabajo tan buena? Solo alguien con la cabeza pateada por un burro te seguiría a empezar un negocio. Alfredo se quedó atónito,
sin entender por qué había cambiado tanto o qué estaba tramando. Después de unos segundos, dejó escapar una risa burlona. Marina, hacérsela difícil no te queda bien. De repente, una mano se posó en mi cintura. Una voz profunda y serena sonó sobre mí. Cuando nos casemos, espero que sigas pensando que esto es solo un juego. Era Fernando. Alfredo no lo reconoció y me lanzó una mirada penetrante. ¿Quién eres tú? Respondí con frialdad. Alfredo, ¿qué eres tú para mí? ¿Con qué derecho me cuestionas? Alejandra volverá pronto. Como la quieres tanto, espero que podamos cortar completamente antes de que regrese. No me interesa ser amiga de alguien a quien solía amar. Tal vez, en el pasado, había usado esta táctica cuando estaba molesta. Alfredo no me creyó. Soltó una carcajada desdeñosa. Marina, la última vez que dijiste que cortarías todo contacto, volviste en menos de 3 días. Si intentas el mismo truco otra vez, apuesto a que regresarás arrastrándote en menos de una semana. Asentí con tranquilidad. Está bien, entonces espera y verás. Regresé a mi vida pacífica. Alfredo, como esperaba, no me molestó. Escuché que su primer amor, Alejandra, había vuelto y que él mismo fue a recogerla al aeropuerto. Bien. La tragedia de mi vida pasada no ocurrió. Alejandra no moriría, y yo no me casaría con Alfredo. Un par de días después, Fernando se me acercó de repente. El miércoles hay un banquete. ¿Quieres acompañarme? Te pagaré 10 veces tu tarifa habitual, pago diario. Mis ojos se iluminaron, y asentí con entusiasmo. Soy la persona perfecta para este trabajo. Esto es pan comido para mí. Una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios. En el banquete, me di cuenta de que algo estaba raro. Cada pocos pasos, me encontraba con algún amigo de Alfredo. Por suerte, la carrera de Alfredo aún no había despegado, así que no estaba en ese círculo. Mientras salía del baño, me encontré con Alfredo. Sus ojos eran fríos, pero había un dejo de triunfo en su expresión. ¿Han pasado solo 3 días, y ya no podías esperar para volver a disculparte? Puse una expresión de sorpresa exagerada. ¿Quién es este mesero tan grosero? Su cara se oscureció como una tormenta. Entonces, notó el costoso vestido que llevaba puesto y frunció el ceño. ¿Es por esto que no renunciaste? ¿Por dinero? Le lancé una mirada que decía, ¿de qué demonios estás hablando? Dime, ¿qué es más atractivo, tú o el dinero? Quizás no podía soportar el hecho de que alguien que siempre había corrido detrás de él, ahora lo ignorara por completo. Alfredo dijo en voz baja, ¿cuánto tiempo piensas seguir con este juego? Alejandra ha vuelto, pero si quieres regresar a mi lado, puedo olvidar lo que hiciste. Con todos tus activos juntos, ni siquiera podrías cubrir un mes de mi salario. ¿Qué te hace pensar que querría volver contigo? ¿Tu descaro? Sin las vendas del amor, mi coeficiente intelectual finalmente estaba de vuelta en línea. Los ojos de Alfredo se entrecerraron y me agarró de la muñeca, mirándome con intensidad. No me hagas enojar, Marina. Sonreí ampliamente. Alfredo, ¿sabías que incluso los perros ya comen comida para perros? Él frunció el ceño, sin entender. ¿Qué estás diciendo? Lo que quiero decir es que, si tienes comida para perros, cómela. No andes comiendo la basura de otros. Es insalubre, y además, apesta. Además, no es justo para Alejandra. Le sonreí, con una expresión luminosa y confiada. Ya no era la mujer tímida y precavida que solía ser con él. Y además, si voy a salir con alguien, será con un hombre atractivo. Dime, ¿en qué parte de ti podrías compararte con mi jefe? Puse una mano en mi cintura y solté toda la frase sin detenerme a respirar. Mi muñeca dolía un poco. Pero el dolor desapareció cuando vi cómo la confianza en los ojos de Alfredo se desmoronaba. De repente, una voz profunda y familiar sonó detrás de mí, cálida y divertida. Al menos tienes buen gusto. Una mano fuerte apartó la de Alfredo de mi muñeca y la frotó suavemente, acariciando las marcas rojas que había dejado su agarre. ¿Te duele? Lo miré sorprendida, con mis defensas bajas, e instintivamente asentí. Él sonrió de lado, con un destello frío en los ojos. Si duele, devuélvele el golpe. Por cada golpe que le des, te subiré el sueldo 10.000.
Me arremangué, flexionando los bíceps como un gorila primitivo. Sí, señor. Marina. El rostro de Alfredo se tornó sombrío. Fernando, en cambio, parecía completamente tranquilo. Justo cuando estaba por lanzarme y empezar a repartir golpes, él sujetó mi muñeca y rió suavemente. No iba en serio, no te voy a dejar golpearlo. De alguna manera, una multitud se había reunido alrededor, notando la conmoción. Vi a algunos amigos de Alfredo al fondo, claramente disgustados conmigo. Uno de los hombres dio un paso adelante y dijo: Señor Fernando, mantengamos la paz. No hay necesidad de arruinar relaciones por una mujer. No dije nada. Después de un largo silencio, Fernando tampoco habló. Todos lo miraban fijamente. Levanté la vista y lo escuché decir: está usando el género para menospreciarte. Si yo estoy aquí, ¿por qué no usar la riqueza para ponerlo en su lugar? En mi vida pasada, debí haber recibido un golpe en la cabeza para haber dejado mi trabajo por Alfredo. Señor Fernando, no hace falta esto. La mirada del hombre me incomodaba profundamente. De repente, recordé su carácter. En mi vida pasada, cuando estaba con Alfredo, este tipo solía hacer bromas inapropiadas sobre mi cuerpo. Cuando me enojaba, se reía y decía: solo es una broma, ¿por qué te lo tomas tan en serio? Alfredo me enviaba mensajes de texto: si no te gusta, solo ignóralo. Esta vez, sonreí deliberadamente frente a su novia y dije: tiene un lunar negro y peludo en el lado izquierdo del pecho. Hace poco vi varios de sus videos desnudo en línea. Todas las miradas se posaron en mí. ¿Cómo sabía detalles tan privados sobre él si tenía novia? En mi vida pasada, en una de las reuniones con los amigos de Alfredo, los había escuchado hablar de eso. Además, este hombre era infiel. Su novia, que estaba de pie junto a él, empalideció y le dio una bofetada en la cara. ¿Eres un cerdo? Eché un vistazo al resto del grupo. Ah, y tú, has estado saliendo a escondidas con la mujer de tu amigo. Y tú, has estado trabajando en secreto con el rival de tu amigo, haciéndole perder miles de millones. Se quedaron atónitos. ¿Cómo demonios sabe tanto esta mujer? Temiendo que dijera más, intervinieron apresuradamente. Señor Fernando, por favor, como un favor para nosotros, deténgala. Fernando sonrió con arrogancia. Mi familia controla la mayoría de las industrias en esta ciudad. ¿Cuánto valen sus favores? ¿Debería pagarles con mi tarjeta de crédito? La sala quedó en un silencio absoluto. Fernando realmente me ayudó esta vez. No solo me ayudó a contraatacar a Alfredo, sino que también me ayudó a salvar mi dignidad frente a los futuros amigos de Alfredo. Con Fernando presente, la empresa de Alfredo probablemente no tendría el mismo éxito que en mi vida anterior. Estaba satisfecha. Al regresar, miré a Fernando y dije: siempre recordaré que me salvaste la vida. En la próxima vida. Él aclaró la garganta, un leve rubor apareciendo en su rostro. Si quieres pagarme con tu cuerpo, tampoco sería imposible. Pero justo en ese momento, terminé mi frase. En la próxima vida, trabajaré como una burra para ti. Su expresión se oscureció de inmediato. ¿Por qué no en esta vida? Permanecí tranquila. Porque en esta vida, no tengo virtudes. Después de ese incidente, Alfredo se mantuvo en silencio por un tiempo. Aún le quedaba algo de orgullo. Yo, en cambio, disfrutaba trabajando en la empresa. Fernando una vez me dijo que con un solo golpe, mi sueldo aumentaría 10.000. Aunque no me dejó golpear a nadie, mi salario sí subió. Considéralo una recompensa por todo el chisme que has estado escuchando. Como era de esperarse, sin mi ayuda, Alfredo tuvo problemas. Con mi interferencia y la participación de Fernando, muchas personas en la capital temieron trabajar con él. Su empresa estaba apenas comenzando y sufrió múltiples contratiempos. Su pequeña compañía estaba al borde del colapso. Y justo me enteré de que Alejandra lo había dejado nuevamente. Alfredo se sumió en una espiral de desesperación y no intentó contactarme. Pero recibí una llamada de su padre. Marina, ¿por qué no has venido últimamente? Hablamos de ti todos los días en casa. La madre de Alfredo te extraña tanto que ni siquiera puede dormir bien. Ha estado enferma estos últimos días, postrada en la cama, completamente agotada, y sigue llamando tu nombre en medio de la noche. Apenas contesté la llamada, mi corazón dio un pequeño vuelco.
En mi vida pasada, una de las razones por las que me quedé con Alfredo fue por sus padres. Siempre fueron muy amables conmigo. Cuando Alfredo me ignoraba, ellos se turnaban para regañarlo. Hasta que, al final, él se volvió mudo por todo el estrés. Y sus padres ya no pudieron regañarlo más. Apreté el puño en silencio, sintiendo mis ojos humedecerse. Respondí con voz suave: los visitaré en cuanto termine estos días de trabajo. Bien. Podía escuchar la alegría en su voz. Entonces, susurré: Alfredo no está en casa, ¿verdad? Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. No, no. Ese mocoso ni se atrevería a venir. Marina, solo ven. Siempre te apoyaremos. Solté un leve suspiro de alivio al escuchar eso. No quería ver a Alfredo. No quería tener ningún contacto con él. Pero sus padres siempre fueron amables conmigo, y ahora su madre estaba enferma. Si no iba, me sentiría ingrata. Últimamente, había estado considerando comenzar mi propio negocio. Cuando estuve con Alfredo, aprendí mucho y tuve acceso a muchas oportunidades. Podía decir con confianza que mis habilidades profesionales eran sólidas. También lo había discutido con Fernando antes, y él sonrió. Marina, desde el principio supe que tu potencial no se limitaría solo a esto. Después de terminar mi trabajo, fui a la casa de Alfredo el sábado. Casi había olvidado dónde vivían antes de que Alfredo tuviera éxito. Solo recordaba que, más adelante, él los trasladó a la villa más grande y lujosa. Llegué con varios regalos. El padre de Alfredo sonrió ampliamente, bromeando conmigo. Todo parecía igual que en mi vida anterior. Seguían siendo cálidos y acogedores como siempre. Después de conversar un rato, ayudé a la madre de Alfredo a regresar a su habitación para descansar. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Eres tan virtuosa y de buen corazón. Si tan solo Alfredo pudiera casarse contigo. No respondí. Decir que alguien es virtuoso no siempre es un cumplido. Después de ordenarlo todo, me levanté con la intención de despedirme e irme a casa. De repente, ella tomó mi mano. ¿Podrías ir a la habitación junto a la de Alfredo y buscarme un collar? Asentí, sin notar el destello de culpa en sus ojos. Entré en la habitación y rápidamente vi el armario al que se refería. Caminé hacia él y encontré el collar. Justo cuando me enderecé, escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero la puerta estaba cerrada con llave. Mi incomodidad creció. Con cautela, llamé desde el interior. ¿Podrías abrir la puerta? Desde afuera, escuché su voz. Tú y Alfredo necesitan aclarar sus malentendidos. No me culpes, solo quiero que sean felices juntos. Mi corazón se hundió, como si hubiera caído desde una gran altura. La sensación de angustia era abrumadora. No intentes escapar. Esta habitación fue renovada por el padre de Alfredo. Las personas normales no pueden abrirla. En ese momento, no supe qué sentir. Era como estar atrapada en un lago helado, hundiéndome cada vez más. Saqué mi teléfono, pero como esperaba, no había señal. No estaba enferma. Me había engañado para atraerme aquí. Seguramente habían planeado esto desde hacía tiempo, confiando en que los ayudaría a buscar algo. Habían hecho todo lo posible para encerrarme. Cuando no respondí, el padre de Alfredo habló nuevamente. No te preocupes, no queremos hacerte daño. Alfredo regresará pronto. Podrán hablar tranquilamente, ¿de acuerdo? No tenía opción. Cuando Alfredo regresó, yo estaba sentada en una silla dentro de la habitación, con el rostro inexpresivo, mirando la puerta. No me moví hasta que escuché ruido afuera. De repente, la puerta se abrió de golpe, y apareció el rostro de Alfredo. Se acercó corriendo y me abrazó con fuerza, su respiración agitada y desigual. Aún te preocupas por mí, ¿verdad? Te engañaron diciéndote que estaba enfermo, y viniste corriendo a verme. Si eso fuera cierto, solo tú estarías a mi lado. Me dejé abrazar, sin hacer ningún movimiento. Durante un largo rato, él no me soltó. Tiré de mis labios en una sonrisa amarga. ¿No tienes vergüenza? Él se quedó inmóvil. Un buen caballo no regresa a un pasto marchito, y menos aún si está podrido hasta la raíz. Lo que hicieron tus padres, retenerme contra mi voluntad, es ilegal. ¿Lo sabías?
Abrió la boca, pero no dijo nada. Yo estaba segura. Sabes que lo hicieron, y también sabes que me mintieron para que creyera que estabas enfermo. Pero fingiste no saberlo. No debería haber tenido ilusiones sobre tus padres. Son iguales a ti, podridos. Su cuerpo se tensó, su aliento se volvió frío y afilado. Me sujetó la barbilla con fuerza, obligándome a levantar la mirada hacia él. Marina, no sigas probando mis límites. Antes me amabas más que a nada. En aquel entonces, no lo entendí y te decepcioné. Pero ahora sí lo sé. Lo que me gusta no es la imagen idealizada de Alejandra, sino tú, la que siempre ha estado a mi lado. Empecemos de nuevo, ¿sí? Sé que esa vez, Fernando solo fingió ser tu novio. Si esto hubiera sido en mi vida pasada, antes de firmar los papeles del divorcio. Escuchar estas palabras me habría conmovido hasta las lágrimas. Pero algunas cosas, cuando pasa el momento adecuado, simplemente se vuelven vacías. Le devolví la misma frase que alguna vez me dijo. Alfredo, despierta. Alejandra es una chica maravillosa, y la dejaste ir. ¿Qué tan inútil puedes ser? Alfredo habló con voz ronca. Ella es increíble, pero solo me gustas tú. Ella no me entiende, cree que no me esfuerzo lo suficiente. Siempre me compara con otros empresarios exitosos y me menosprecia. No me amaba de verdad. Su primer amor era como la luna, inalcanzable y lejana. Las personas siempre anhelan lo que no pueden tener. Ahora, Alejandra estaba de vuelta, al igual que en mi vida pasada, cuando yo estaba a su lado mientras construía su imperio empresarial. Tuvieron momentos felices juntos, como una pareja normal. Alejandra era más motivadora, siempre alentándolo. Deberías investigar la trayectoria de otros empresarios y ver qué puedes aprender. Después de todo, estudiaste finanzas, iniciar un negocio no debería ser tan difícil para ti. Yo, en cambio, era más comprensiva. Naturalmente, no era así. Soy más impaciente. El amor me cambió, pero ahora tenía la mente clara. Sonreí. ¿No tiene razón? Alfredo, nadie te ama. Pero alguien me ama a mí, ¿de acuerdo? Los ojos de Alfredo se enrojecieron y apenas pudo hablar. En esta vida, sin mi ayuda, la mayor oportunidad de negocio de Fernando tal vez nunca le hubiera sido otorgada. Ese contrato había sido la clave de su éxito en el pasado. Pero una vez que se pierde para siempre. No importa lo que haga, ya no servirá de nada. Golpeó la puerta con furia antes de irse. Solo dejó una frase atrás. Marina, espero que despiertes. No suelo socializar mucho. Últimamente, la persona con la que más he tenido contacto es Fernando. Pero él es el CEO de la empresa. Mañana es domingo. Tal vez nadie note siquiera que no estoy. Me acurruqué en la silla, mirando en silencio la pequeña ventana en la pared, capturando un rayo de luz de la luna en el exterior. Un sonido suave rompió mis pensamientos. Me quedé quieta por un momento, luego escuché una voz familiar sobre mí. Ni siquiera reaccionaste al ruido. ¿Eres así de lenta? Levanté la vista y vi una figura que no debería estar allí. Fernando estaba asomado por la ventana, con una expresión entre burlona y molesta, un poco cómica. Pero podía sentir que estaba enojado. Señor Fernando, ¿qué está haciendo aquí? Él replicó con ironía, si no hubiera venido, ¿quién sabe cuánto tiempo habrías estado atrapada aquí, perdiendo el tiempo? Maldito capitalista. 1, 2. Pasaron unos segundos en silencio. Nos quedamos mirándonos el uno al otro sin decir nada. De repente, pregunté, ¿llamaste a la policía? Levantó una ceja. ¿De verdad quieres denunciarlos? Por supuesto. Me retuvieron en contra de mi voluntad, restringieron mi libertad. ¿Por qué no los denunciaría? Fernando murmuró para sí mismo, pensé que te gustaba tanto Alfredo que no lo harías. ¿Qué? Nada. No podía imaginar cómo Fernando logró mantenerse tan tranquilo en esa diminuta ventana durante tanto tiempo. Le apuré para que llamara a la policía. Pareció vacilar. ¿De verdad quieres que me vaya? Sí, lo urgí. Pero después de un rato, él seguía sin moverse. Lo miré, confundida. Presionó sus labios con fuerza, luego su expresión se tornó inusualmente seria.
Me preocupa que si me voy, te asustes. Me quedé perpleja. ¿Asustarme de qué? Desvió la mirada. ¿No le temes a la oscuridad? ¿Cómo lo sabía? Sí, le tenía miedo a la oscuridad. Pero después de pasar tanto tiempo con Alfredo en mi vida pasada, él solía decirme, ¿de qué hay que asustarse? ¿Puedes dejar de ser tan dramática? Así que me obligué a dejar de tener miedo. Con el tiempo, dejó de parecer tan aterrador. Lo miré fijamente, pero él evitaba mis ojos. Parecía que Alfredo había escuchado algún ruido dentro de la habitación. Cuando abrió la puerta, Fernando ya se había ido de la ventana. La pequeña abertura volvía a estar en su estado original, dejando entrar solo la luz de la luna. Alfredo suspiró con alivio. ¿Tienes hambre? No le respondí. Estaba esperando a Fernando. Me había dicho que me sacaría de aquí de forma segura. Cuando llegó el auto de la policía, todos quedaron atónitos. La señal estaba bloqueada, así que no podía llamar ni contactar a nadie. Alfredo probablemente lo había previsto, porque de repente se giró y vio a Fernando caminando rápidamente hacia mí, jalándome entre sus brazos. Lo miré y pregunté en voz baja, «Fernando, ¿me conocías desde antes?» Él sabía que le tenía miedo a la oscuridad. En mi vida pasada, me había dado aquel proyecto. Cuando no pudo contactarme, fue directamente a buscarme a la casa de Alfredo. Era difícil no sospechar. Se quedó inmóvil por un momento, su rostro se volvió aún más serio. Suspiró y dijo con voz algo resignada, «Pensaba esperar hasta que muriera y poner un código QR en mi lápida para que lo escanearas y descubrieras lo que habías olvidado. Pero te adelantaste, lo cual es realmente molesto». Sin embargo, su tono no sonaba como si estuviera molesto. Parecía más alguien que no quería hablar del pasado. Alfredo huyó, y la policía no pudo encontrarlo. Fernando, preocupado por mí, comenzó a acompañarme a casa todos los días. No se iba hasta ver las luces encendidas en mi apartamento. Los días transcurrieron tranquilos. Fruncí el ceño. Si Alfredo se había dado a la fuga, solo estaba empeorando su situación. Su empresa aún era pequeña, pero habían invertido mucho en ella. Casi todo el dinero restante de su familia estaba hundido en sus proyectos. Recientemente, hubo una licitación importante. Me enteré de ella mientras trabajaba, y parecía que Fernando también planeaba participar. Por alguna razón, en la vida pasada, la familia Salazar no logró ganar esa licitación, lo que permitió que Alfredo y yo nos beneficiáramos. Pero ahora, su empresa estaba en caos, sin nadie a cargo, al borde del colapso. Me sentí extrañamente conflictuada. Ver la empresa que tanto me había esforzado en construir en mi vida anterior derrumbarse de esta manera me dejaba una sensación de vacío y desconsuelo. Fernando lo supo antes que yo. Fue él quien me llamó a su oficina para contármelo. Levantó la vista perezosamente, echándome un vistazo. «Marina, ¿cómo pudiste pensar que un hombre así valía tu tiempo?» Me encogí de hombros. «No lo sé. Pero si lo quieres, es todo tuyo». Apretó los dientes y de repente dejó escapar una risa sarcástica. «No quiero que mis futuros hijos tengan antecedentes penales. Conozco a los mejores oftalmólogos del mundo. Voy a enviarte a hacerte un chequeo gratis. ¿Cómo es que no puedes ver a un buen hombre justo frente a ti?» Amar a Alfredo me había hecho sentir como si tuviera un historial criminal. Estos días había estado tan ocupada que apenas tenía tiempo para pensar. Y Alfredo no había aparecido. Pronto, no tendría que trabajar para nadie más. No tendría que vivir por alguien más. Tengo la capacidad, así que, ¿por qué seguir trabajando para otros? Santiago David Salazar apoyó mucho mi decisión. Si una empresa teme a los empleados demasiado competentes, pensando que podrían irse a emprender por su cuenta, esa empresa no durará mucho. Las luces de la noche eran tenues. Fernando me dejó en la entrada de mi edificio, y le pedí que se detuviera. Últimamente, los guardias de seguridad pensaban que era mi novio. No quería causar malentendidos. Fernando bajó la voz y dijo, «De acuerdo. Me preocupa que esto te impida encontrar un novio». Apreté los dientes y caminé sola hacia el edificio. Cuando llegué cerca de mi apartamento, recordé que la luz del pasillo estaba rota. Me sentí un poco inquieta. Justo cuando entré al corredor oscuro, una mano salió de las sombras y me sujetó con fuerza. Antes de que pudiera reaccionar,
ya me habían arrastrado hacia el pasillo. Otra mano cubrió mi boca, impidiendo que hiciera ruido. A través de nuestras respiraciones entrecortadas, pude escuchar el latido acelerado del corazón de la persona. En mi vida pasada, conocía demasiado bien a Alfredo. No tardé en adivinar que era él. Alfredo. Lentamente, apartó su mano de mi boca, su respiración era pesada, su corazón latía con fuerza. Sus ojos oscuros, como un pozo sin fondo, se clavaron en los míos. Traté de mantener la calma. Alfredo, no hagas ninguna tontería. Su voz temblaba, como la de un niño perdido, llena de confusión y desesperanza. Creo que ya he cometido un error. ¿Qué debo hacer? ¿Se refería a haber dejado ir a Alejandra? ¿O a haber conspirado con sus padres para encerrarme? Lentamente, tomó mi mano. Podía sentir sus palmas sudorosas y temblorosas. En la oscuridad, noté que sus ojos estaban ligeramente enrojecidos. Su voz también temblaba. ¿Por qué me estás empujando hacia otra persona? ¿Ya no te gustó? Mi mente quedó en blanco por un momento. Apreté la palma de mi mano para mantenerme tranquila. Siguió hablando en voz baja. Últimamente, he estado soñando mucho contigo. Para este momento, probablemente Alfredo aún no tenía sentimientos por mí. Pero continuó, con una voz cada vez más baja. En los sueños, sé con certeza que eres tú, que soy yo, pero las escenas nunca han sucedido en la realidad. Quería encontrar una manera de evadir la conversación, así que respondí con indiferencia, ¿cómo qué? Su expresión se volvió aún más inestable. Soñé que Alejandra nunca regresó a su país. En cambio, murió en el extranjero. Soñé que fingí ser mudo, y luego tú insististe en casarte conmigo. Mi respiración se detuvo por un momento. Él siguió hablando. Incluso soñé que te quedaste a mi lado, ayudándome a levantar mi empresa. Soñé que bebiste con otras personas hasta que tu estómago empezó a sangrar, solo para conseguirme un contrato. Levanté la vista lentamente para mirarlo, casi sin poder creerlo. Todos esos eran eventos que habían sucedido en mi vida anterior. ¿Cómo podía soñarlos? Pero me obligué a mantener la calma. Si eso es lo que quieres decirme, entonces te equivocaste de persona. Alfredo me miró fijamente. Sus manos temblaban aún más. Entonces, de repente, me sujetó del brazo con fuerza. Tú también has renacido, ¿verdad? Respondí con frialdad, Alfredo, ¿te has vuelto loco? Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, su expresión pareció romperse por completo. Parecía alguien que había estado atrapado en la oscuridad durante mucho tiempo, de repente encontrando un punto de luz, solo para ver cómo esa luz se apagaba de nuevo. Con un movimiento repentino, bajó la cabeza y presionó sus labios contra los míos, con desesperación y ansiedad. Me aparté de inmediato, y solo logró besarme en la mejilla. Un puñetazo voló de la nada. Solo sentí el viento cortando el aire, ni siquiera vi de dónde venía el golpe. Alfredo cayó al suelo, su mirada aún fija en mí. A pesar del dolor, tembló y suplicó con voz ronca, Marina, no me dejes, por favor. Aparté la mirada y miré a Fernando. Di un paso adelante y rodeé su cintura con mis brazos. Sentí su cuerpo tensarse por un momento, como si no estuviera acostumbrado al contacto. Le susurré con voz baja, ¿qué estás haciendo aquí? Fernando respondió con calma, no respondiste mis mensajes, así que me preocupé y vine a buscarte. Solté un suspiro de alivio. Alfredo fue arrestado. Aunque fue cómplice en retenerme contra mi voluntad, ser el autor principal y además haber intentado escapar solo empeoró su sentencia. Pidió verme, y fui a visitarlo. Se había rapado la cabeza. Ya no tenía el porte arrogante de antes. Sus ojos estaban llenos de decadencia y culpa. Marina, la persona a la que más he lastimado en mi vida, eres tú. Lo siento por cómo te traté en nuestra vida pasada. Si hubiera recordado todo antes y te hubiera tratado mejor, ¿las cosas habrían sido diferentes? Lo interrumpí. Mis ojos se fijaron en los suyos, con una expresión tranquila, y respondí suavemente, no. Desde el momento en que decidí divorciarme de ti, nunca más tuve la intención de volver a quererte. Su mirada se apagó, y su postura entera pareció encogerse, como si toda su energía se hubiera drenado. Le dije la única verdad que realmente importaba. La mayor lástima de tu vida no soy yo.
es la empresa que construiste con tus propias manos. Porque en nuestra vida pasada, ese esfuerzo había sido en parte compartido. Pero ya no más. Salí sin mirar atrás. Alfredo realmente había desaparecido de mi vida. Fernando comenzó a llevarme a varias reuniones y eventos. Al principio, planeaba rechazar la invitación. Pero él levantó una ceja y dijo con naturalidad, ¿no quieres iniciar tu propio negocio? Si no entiendes la industria, ¿cómo piensas hacerlo? Ya la entendía. Lo sabía. Pero no me atrevía a decirlo en voz alta. Cuando la cena estaba por terminar, salí para pagar la cuenta. Al regresar, escuché a algunos hombres conversando sobre mí. Fernando, ¿te gusta tanto esta chica? ¿Por qué no la haces tu secretaria? En estas reuniones, era común que los empresarios mantuvieran a sus amantes como asistentes personales. Fernando arqueó una ceja y respondió con voz tranquila, casi indulgente, ella tiene su propio talento. ¿Para qué querría tenerla solo a mi lado? Lo que puedo hacer es darle una plataforma para que brille por sí misma. Intercambiaron miradas y se rieron con incomodidad. Para ellos, yo no era más que una mujer sin importancia. Pero años después, esa mujer a la que menospreciaban se convirtió en la fundadora de una de las empresas líderes en productos para mujeres. Cuando vieron cuánto dinero ganaba, se pusieron celosos y vinieron a pedirme consejos de negocios. Sonreí y les respondí con calma, si quieren ganar dinero con las mujeres, primero aprendan a respetarlas. Pero esa era una historia para otro día. Esa noche, me quedé afuera, en la entrada del evento, agarrando el dobladillo de mi vestido. Cuando nos fuimos, Fernando siguió con su rutina habitual de llevarme a casa. Pero esta vez, no bajé del auto de inmediato. Giré la cabeza y lo miré fijamente. Fernando, dijiste que ya nos habíamos visto antes. ¿Puedes contarme más sobre eso? Él parpadeó. No querrás saberlo. No eres yo, ¿cómo sabes lo que quiero saber? Finalmente, habló. El camino de Fernando como empresario no fue fácil. Después de que su primer negocio fracasó, se quedó sin un centavo. Se sentó afuera de una tienda de conveniencia, mirando el cielo, sin saber qué hacer. Yo había salido de la tienda en ese momento. Lo confundí con un mendigo y le compré algo de comida y bebida. Para mí, no significó nada. Apenas si lo recordaba. Pero para él, ese gesto quedó grabado en su memoria. Cuando más tarde me vio con Alfredo, decidió darme un trato especial. Apreté los labios. ¿Por qué no lo mencionaste antes? ¿Por qué no querías recordar el fracaso de tu negocio? Podía entenderlo. Sacudió la cabeza y miró hacia otro lado. No creo que esa época de mi vida sea una mancha. Es solo que, quería que siempre me vieras como alguien fuerte. Lentamente, coloqué mis manos en su rostro, lo giré para que me mirara y lo abracé. Nadie es fuerte todo el tiempo. Y nadie es débil para siempre. Sonrió después de un largo silencio. Entonces, ¿qué te parece hacerme permanente en tu vida? Una sonrisa se dibujó en mis labios. Supongo que aceptaré, a regañadientes.